rechazado por el Senado. Pero, por supuesto, seguimos en emergencia en discapacidad, por tanto no se resolvió el tema de las necesidades de las personas con discapacidad en la Argentina. Por eso hay que profundizarlo el tema, ¿eh? Daniel Ramos es presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad y tenemos la posibilidad de conversar con él. Daniel, gracias por atendernos. Fernando Borroni lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo te va? ¿Cómo Buenas estás? tardes, bien. Bueno, importante lo que sucedió ayer, ¿no? Se va a avanzar, Ujú. el gobierno debe avanzar con la ley de emergencia en discapacidad. ¿Qué entiende usted que significa en este contexto esa ley? Mira, la ley es una reparación y un ordenamiento de una situación irregular. No, hasta ahora, desde que se creó el sistema de prestaciones, por ejemplo, la ley toma fundamentalmente dos puntos, que es el tema de pensiones no contributivas, lo que normalmente se escucha como pensiones por discapacidad. Sobre eso, algún comentario, es que en realidad el gobierno cambió el criterio de qué se determina para tener una pensión, ¿no? Y por otro lado, lo que son las prestaciones. Las prestaciones se actualizan a través de un nomenclador y lo que está pasando es que desde hace prácticamente un año que no se actualizan, no autorizan que hayan aumentos. Entonces, esa situación lo que produce es que no haya atención, porque ya los valores eran desactualizados y ahora es imposible dar servicios de atención. Ujú. Entonces lo que hace la ley es, justamente como no hay un presupuesto, es ordenar, como no hay presupuesto, sabemos que se está administrando la gestión pública sin presupuesto, lo que está haciendo esta ley es decir cómo vamos a hacer para pagar las prestaciones y cómo para determinar que una persona con discapacidad acceda a la pensión, porque actualmente los criterios han sido modificados. Entonces, no sé si vos recordarás, Fernando, que en Ujú. enero se llegó a modificar un baremo, que es la manera en que vos determinás la incapacidad laborativa, y en ese baremo se ponía idiota e imbécil. Sí, claro. Entonces, Claro. bueno, es medio complejo el tema. Ujú. Todo esto es muy complejo, quizás para la audiencia. Claro. Lo cierto que esto lo que, para hacerlo más sencillo, es las personas con discapacidad en este momento muchas perdieron la atención, miles y miles perdieron de mala manera e injustamente fueron suspendidas sus pensiones. ¿Las pueden volver a recuperar? ¿Hay instrumentos para hacerlo? Sí, bueno, ahora escuché que se suspendía este tema de seguir suspendiendo. Eh, Obviamente lo que termina siendo costoso, porque las personas con discapacidad, justamente lo que determina la discapacidad es la dificultad de acceso, las barreras que hay, de entornos comunicacionales, de accesibilidad, físicas y comunicativas. Ujú. Entonces, las personas pueden ir y reclamar, ir a hacer el reclamo o judicializar, pero todo eso es costoso. Y los que tienen pensiones están en situación de pobreza, da la casualidad. Ujú. Entonces, convengamos que no es tan fácil para aquella familia que tiene un miembro con discapacidad con una pensión, o la misma persona con discapacidad, es tan fácil, tan sencillo. Ujú. Hay que El aclarar daño también está que, hecho, sí. se puede reparar, pero, pero bueno, no es fácil. Hay que aclarar también, yo lo descubrí cuando tuve la posibilidad de entrevistar a muchos familiares con personas con discapacidad, que cuando uno habla de discapacidad, no habla solo en el caso de las pensiones y el rol, no es solamente el cobrar una pensión, es todo un circuito. Las instituciones que los contienen, los terapeutas, los profesionales, los que los trasladan en muchos casos a precisamente a estas instituciones para ser atendidos o para pasar y compartir el día y el desarrollo o el ataque a esa discapacidad para mejorarla. Es todo un circuito muy grande que desconocemos, ¿no? Lo que abraza a las personas con discapacidad. Sí, es así, tal cual. Hoy todo ese sistema está colapsado, ya no en emergencia. Claro. Estamos viendo cómo se atiende, ¿no? La verdad que cómo se atiende. Eh, Escuchaba a una asociación de padres
O sea que el sistema prestacional surge fundamentalmente a través de la organización de los padres para poder dar atención a sus hijos, porque muchos de esos servicios no tienen oferta pública, la mayoría. Claro. La mayoría. Entonces, muchos padres se han asociado para armar un hogar, para que sus hijos tengan un hogar para cuando ellos no están, porque es el temor que generalmente le pasa a los papás, ¿no? Nos pasa, ¿qué va a pasar con nuestros hijos cuando nosotros no estemos? Claro. Y estamos hablando de muchos que son chicas y muchachos que requieren atención, cuidados permanentemente, no se pueden autocuidar, no pueden llevar una vida plena, independientemente plena, en los términos que nosotros lo entendemos. Y nada, una asociación de padres está debiendo Arca 200 millones de pesos, es lo que está pasando, es lo frecuente, las instituciones, los centros de día, los hogares, están con cuentas embargadas, pagando con giros descubiertos, o sea, estamos con aranceles de hace un año, pero con tasas del 80%, por ejemplo, de un descubierto bancario, ¿no? Claro. Entonces, los que están financiando el servicio son los propios gestionadores con deudas. Claro. Es una cosa muy loca, no pasó nunca esto. Pero bueno, esto vos que conocés y que perfectamente conocés, el transporte, un ejemplo, ¿no? Los transportistas no pueden movilizar los insumos están dolarizados. Sabemos lo que cuesta un vehículo en dólares. ¿Cómo repones un vehículo, una cubierta? Entonces es muy difícil trasladar a un chico que requiere el traslado de un transporte especial. ¿Cómo recurrís para poder trasladarlo? Convengamos que en casi todo el país el transporte no es accesible, el transporte público. Claro. Entonces, ¿cómo haces? Y muchos no pueden viajar en transporte público porque requieren un acompañante o un celador. Por eso que toda esa complejidad Sí. hace que estemos en la situación en que estamos, totalmente colapsados. Yo le agradezco mucho este rato, Daniel, porque sirve y es muy útil para saber de la profundidad de lo que está sucediendo y de que esto recién empieza, de que no se acaba con lo que ha sido ayer el rechazo al veto, aunque importante, pero el camino seguramente sigue y es mucho más largo. Sí, bueno, muchas gracias. Si me permitís una sola cosa, claro. Porque escuché tu editorial mientras esperaba y hablabas de la agresión, ¿no? Y un tema que me parece es que lamentamos que se hayan utilizado términos de discapacidad para la agresión. O sea, que un político agreda a otro es feo, es realmente feo y molesto y es un mal ejemplo, porque eso se reproduce de arriba hacia abajo. Pero que se utilice a las personas con discapacidad o a un niño con discapacidad y se lo agreda, y a los periodistas que salgan a repicar en ese tema, a ser sospechados, es más grave porque la persona está en una situación de indefensión ante esa agresión, más cuando viene de un poder del Estado, con un funcionario público. Entonces simplemente, perdóname, pero quería no dejarlo pasar porque durante los últimos meses esta situación ha ido creciendo, se ha puesto en sospecha a las personas con discapacidad de ser hacedoras de un plan de sacar centenares de miles de pensiones, o sea, toda una serie de cuestiones que se han dicho, obviamente acompañado por medios de comunicación que lo reproducían sin interpelar nunca, ni buscar, ni tomarse la molestia de saber la verdad. Y bueno, ahora lo que se demostró fue lo contrario. Parece ser que no eran las personas con discapacidad las que mal habían dinero, ¿no? Así que bueno, gracias, perdóname. No, al contrario, gracias por sumar su reflexión también. Muchísimas gracias por este rato. Daniel Ramos, presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CAIDIS. ¿Por qué sigue? Todo este tema sigue. Y es cierto lo que decía recién Daniel Ramos en términos de esta agresión. Fíjense, lo pongo como ejemplo, porque además